Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha. Bueno, le pedimos permiso al Espíritu Santo para que nos guíe. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra todas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. En esta mañana tengo como título para esta reflexión: espíritus asignados de maldad. El objetivo de este mensaje es la autoridad del creyente en Cristo. Hay veces nosotros tenemos unas diferentes luchas, tenemos diferentes situaciones que quizás no entendemos, pero Dios nos hace ver y nos hace sentir que esto no proviene y esto no es normal. Y nosotros nos preguntamos qué está pasando. Pero se nos olvida que cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros nos metemos con Dios, el enemigo quiere que nosotros no avancemos, quiere que nosotros estemos relegados, que no tengamos un crecimiento y que las cosas de Dios las tengamos en poco. Amada iglesia del Señor, la palabra de Dios nos revela una verdad que no podemos ignorar. Existe una guerra espiritual real. Y yo tengo un mensaje que se llama: el enemigo no está jugando. Esto es real lo que está pasando, amada iglesia. Esa pereza que hay veces sentimos de levantarnos y orar, ese sueño inexplicable que hay veces tenemos, esto no es normal, amada iglesia. Existe esa guerra espiritual real. No todo lo que enfrentamos en la vida se explica solo con lógica, esa lógica humana. Hay veces nuestras emociones o circunstancias visibles hacen pensar de que algo está pasando en quizás en nuestro subconsciente. Y Dios nos habla a través inclusive de nuestra mente y nos dice: esto no es normal. Y decimos: oiga, qué raro. Tengo como esa pereza, tengo como ese cansancio, pero qué raro. Ahí es cuando nos tenemos que levantar en oración, porque el enemigo está actuando. El enemigo está colocando esa pesadez. Porque es que, amada iglesia, hay batallas que se libran en el plano espiritual. En el plano espiritual, en lo que no vemos, en lo invisible, que los ojos naturales no pueden ver, pero causa efectos reales. El error de muchos creyentes, amada iglesia, no es negar la existencia del enemigo, porque esa es una arma que el enemigo utiliza fuerte al creyente. Y he hablado con muchos cristianos que dicen que Cristo ya venció, que estemos tranquilos, que hagamos lo que queramos, que ya Cristo ha vencido. Pero también nos enseña la palabra y nos dice que tenemos que ser perseverantes, constantes.
El error de muchos creyentes no es negar la existencia del enemigo, sino entender cómo opera, no entender cómo opera ni quiénes somos nosotros en Cristo. La Biblia nos enseña que existen espíritus de maldad asignados. Algo que el reino de las tinieblas tiene es que es un reino organizado, y eso lo hace certero. Pero a ese reino de las tinieblas, y hoy activamos ángeles de Dios guerreros sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, y nos cubrimos con la sangre de Cristo para recibir esta palabra y que no nos dé sueño. Lo certero y lo efectivo del reino de las tinieblas es que es organizado. Aunque trabaja con un poder limitado, tiene una organización en todas sus jerarquías. Son muy estrategas. Pero también nos enseña algo más poderoso la palabra en esta mañana: que Cristo ya venció y su victoria nos fue entregada. Pero esto no quiere decir de que nos quedemos relajados, tranquilos, porque cuando usted deja de lado la guerra, el enemigo, ahí es cuando actúa. Y la iglesia debe estar despierta contra toda acechanza del enemigo. Esto, cuando Dios dice que Él ya venció, sí, tenemos una victoria ya en nuestras manos, pero tenemos que lucharla cada uno de nosotros. Hoy no venimos a exaltar al enemigo, tengan en cuenta eso, sino a exaltar la autoridad de Cristo en su iglesia. Como primer punto de 20, los espíritus de maldad operan con asignación y resistencia. Sabemos que el enemigo quiere buscar cuando nosotros estamos bajos de nota. Cuando leemos ustedes, y el tiempo es limitado, pero quiero ser más claro, tratar de ser claro. Cuando leemos el libro de Daniel, descubrimos algo impactante. Daniel oró y Dios respondió desde el primer día. Pero la respuesta fue retrasada por una resistencia espiritual. El ángel dijo: el príncipe del reino de Persia se opuso. Eso nos revela que hay espíritus asignados a territorios, sistemas y momentos históricos. No actúan sin orden. Hay una estructura de maldad que busca resistir los propósitos de Dios. Esto nos enseña que no toda demora es rechazo. No toda opción, no toda oposición es derrota. No toda lucha es invisible. Vemos que Daniel no dejó de orar. Daniel no se rindió. Daniel perseveró y por eso la victoria llegó. Amada iglesia, nosotros tenemos la autoridad para vencer. Cristo venció y por eso nosotros no debemos tenerle miedo al enemigo. Quizás esta mañana el ambiente se ponga pesado porque el enemigo no quiere que nosotros lo desenmascaremos. Pero por eso hoy estamos cubiertos con la sangre de Jesús y creemos que somos más que vencedores.
Hoy todo pensamiento, toda barrera espiritual se derriba en el nombre de Jesús. Iglesia, hay oraciones que Dios ya respondió, pero que requieren perseverancia espiritual. Así que no te rindas porque no ves resultados inmediatos. No abandones el ayuno, no sueltes la intercesión. La resistencia no significa que Dios no está obrando. Muchas veces significa que el enemigo está perdiendo terreno. Desde una perspectiva bíblica, Dios es absolutamente soberano, pero permite conflictos espirituales temporales, escuche bien, amada iglesia, temporales, para manifestar su gloria y fortalecer la fe de su pueblo. Y nosotros queremos que cuando oremos ya llegue la respuesta, pero no somos probados en la fe, no somos probados en la perseverancia. Porque si tuviéramos un Dios que apenas abrimos la boca y pidamos y ya no tenemos las cosas, decimos, ¿cuál enemigo? Tenemos que luchar en lo espiritual. Los espíritus de maldad no son iguales a Dios. Son criaturas caídas, limitadas y sujetas a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo. Amada iglesia, si el enemigo resiste, es porque algo poderoso viene en camino. Como segundo punto, los espíritus de maldad buscan oprimir, no poseer a los hijos de Dios. Y esto es bien claro, amada iglesia. Jesús habló de una mujer encorvada por 18 años y dijo claramente, Satanás la había atado. Satanás la había atado. Para aquellos que dicen que Jesús venció todos los demonios y que ya no tenemos luchas, Pablo luchó contra demonios. Recuerden de aquella mujer por la cual ellos fueron presos, que tenía un espíritu de adivinación y ella fue libre. Así que si Jesús hubiera vencido, Pablo no hubiera tenido que luchar, que hubiera libertado a esa persona. Jesús venció, obviamente, sí. Debemos tener claro eso, amada iglesia, y esto es casi como una enseñanza. Debemos tener claro eso. La victoria es de nosotros, pero debemos ¿qué? Luchar, porque es que se tiene que cumplir la palabra que dice, Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que detrás de cada triunfo hubo una guerra, detrás de cada victoria hubo una lucha. Eso debemos tenerlo claro, amada iglesia. Por eso aquí nos habla de esa mujer encorvada por 18 años y Jesús dijo, Satanás la había atado. Esto es muy importante porque Jesús no dijo, esta mujer estaba poseída, sino oprimida. Era hija de Abraham, pertenecía al pueblo del pacto. Aquí aprendemos una verdad fundamental, amada iglesia. El creyente no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Aleluya. Sí puede ser oprimido si no discierne o no resiste. La opresión puede manifestarse como
temor constante, cargas emocionales prolongadas, enfermedades persistentes, ataduras mentales, ciclos repetitivos de derrota. Esto no quiere decir que la iglesia no puede ser limpia cuando el Espíritu Santo desciende. Recuerde que tenemos ataduras generacionales, pactos que quizás hemos hecho, pero que Dios nos quiere hacer libres. Pero cuando Jesús llegó, no discutió con el Espíritu, lo desató con autoridad. Esa autoridad tenemos en esta hora. La iglesia debe ministrar liberación con amor, con verdad, con equilibrio. No todo problema es demonio, pero tampoco todo es psicológico o emocional. Necesitamos discernimiento espiritual guiados por el Espíritu Santo y la palabra. Dios no vino a condenar, Él vino a libertar. Teológicamente, el creyente es morada del Espíritu Santo. La redención garantiza pertenencia, autoridad y cobertura espiritual. La opresión ocurre externamente cuando el creyente no ejerce su autoridad. Pero la posesión, una cosa es posición y otra cosa es posesión. Pero la posesión es incompatible con la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros oramos, debemos atar el reino de las tinieblas y decir que solamente se mueva en el lugar el Espíritu Santo. Rechazamos todo mover de todo espíritu contrario al Espíritu Santo. El enemigo puede tocar el entorno, pero no puede gobernar el corazón que pertenece a Cristo. Diga en esta mañana, si lo puede decir: yo pertenezco a Cristo y Cristo me ha dado autoridad. Como tercero y último punto, la autoridad del creyente en Cristo es superior a todo poder de maldad. Ahí en Lucas 10:19, Jesús declaró: os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. La autoridad espiritual no se gana con gritos exagerados, ni con fórmulas, ni con emociones. La autoridad se ejerce desde la posición que tenemos en Cristo. Muchos creyentes viven como víctimas cuando en realidad fueron llamados a vivir como hijos con autoridad. El enemigo no le teme al volumen de tu voz, le teme a que sepas quién eres en Cristo. Iglesia, preciosa iglesia del Señor, es tiempo de caminar en obediencia, conocer la palabra, resistir al diablo con fe, declarar la verdad de Dios. No peleemos desde la derrota, peleemos desde la victoria de la cruz. Cristo despojó a los principados y potestades en la cruz. La iglesia participa de esa victoria simplemente por la unión con Cristo. Nuestra autoridad es delegada. Nuestra autoridad es legal y espiritual porque Cristo nos la ha entregado
Cuando entiendes tu autoridad en Cristo, el enemigo retrocede sin discusión. Amada iglesia, los espíritus asignados de maldad existen, pero no gobiernan. Esto no quiere decir que nos han ganado. Cristo gobierna nuestra vida. La cruz venció, Jesús venció. Y recuerde, amada iglesia, la tumba está vacía. Cristo vive, Cristo vive. Y la iglesia fue llamada a caminar en victoria. No vivamos con miedo, amada iglesia. No vivamos ignorando la realidad espiritual. Vivamos firmes, sobrios, llenos del Espíritu Santo, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en esta mañana oro por tu iglesia, Señor. Aleluya. Te pido, Señor, que mi hermano, que mi hermana tome esa autoridad que Cristo nos dio. Que no tema pelear contra el enemigo. Que no tema confesar esa situación, ese argumento que el enemigo tiene en su vida, para que sea libre. Hoy siento que hay un argumento en alguien y ese argumento no te deja avanzar. Esa culpabilidad no te deja avanzar. Ese pensamiento no te deja avanzar. Pero hoy el Señor te dice que tú eres más que vencedor, que tú eres más que vencedora en Cristo, porque Cristo venció. Hoy creemos una vez más que con Cristo vamos a la fija. Hoy declaramos victoria, amada iglesia. Hoy declaramos que en nuestro caminar subimos otro nivel, porque creemos profundamente que el enemigo está vencido. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta palabra, porque hoy me revisto de esa autoridad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.